Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por visitar a su página fuentedeaguaviva.org. Estamos muy contentos porque nuevamente podemos juntarnos en un día jueves como este y le damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Yo espero que usted y su familia estén pasando un tiempo hermoso. Los tiempos de Navidad y los tiempos de Año Nuevo son tiempos felices, son tiempos para gozarlos. Yo espero que usted pueda gozarse en el Señor y que todos juntos podamos alabar y glorificar su santo nombre. Así que quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, que se sientan a gusto, que puedan disfrutar el servicio de esta noche y que todos podamos ser bendecidos. Así que ahí donde usted está, ahí en su hogar, ahí en su coche, en su automóvil, quisiera que inclinara su rostro y que le diéramos gracias a Dios y que dedicáramos este tiempo para Él. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Gracias te damos por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, porque tú nos tienes en el hueco de tu mano. Tú tienes propósitos buenos para cada uno de nosotros. Y te ruego, Señor, que bendigas la vida de cada persona, de cada oyente, Señor, especialmente de aquellos que nos están viendo a través de los medios sociales. Que tu nombre sea glorificado en alto, que toques nuestras vidas, que tu Santo Espíritu nos ministre, que tu santa palabra nos hable, Señor, y sobre todo que todos podamos entender el propósito que hay en Cristo Jesús para que todos vengamos a esta salvación tan grande. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones todos, gracias por estar con nosotros una vez más para seguir y continuar con el estudio del balance espiritual de parte de Iglesia Fuente de Agua Viva. Le queremos dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y que de aquí en adelante, en este nuevo año, podamos extendernos hacia un tiempo mejor, que todos podamos sostenernos de las promesas de Cristo Jesús y que podamos continuar hacia adelante. Y es todo mi deseo, de todo mi corazón, que cada uno de nosotros no perdamos el balance espiritual, pero que podamos estar conscientes dónde estamos parados, qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y que nos enfoquemos en Cristo Jesús. Por eso es muy importante que el estudio de esta noche, usted y yo, podamos atesorarlos y entender perfectamente esos tres aspectos del balance espiritual. Y de esa manera nuestras vidas van a ser vidas bendecidas, vidas balanceadas, que podamos servirle a Dios, que podamos tener ese conocimiento, esas obras y ese gozo para poder seguir trabajando y seguir caminando hacia adelante. Esos tres aspectos del balance espiritual hemos dicho que se trata primeramente acerca del conocimiento de la doctrina de la palabra de Dios. Es muy importante que todo cristiano, toda persona que le ha dado su vida a Cristo Jesús, conozca, entienda la doctrina, la palabra de Dios, que tenga un buen concepto de la palabra de Dios. Y seguidamente el otro aspecto es las obras. Si ya tenemos el conocimiento, si ya conocemos la palabra de Dios, ahora necesitamos ponerlo por obra. Que usted y yo no nos sentemos, pero que podamos obrar, echar por obra esa palabra que el Señor ha puesto delante de nosotros. Y el otro aspecto es el gozo. Que no se nos olvide, hermanos, que el Evangelio es gozo, es felicidad, es alegría, que ahora tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, que ahora ya no estamos en tinieblas, pero hemos venido a su luz admirable y por lo tanto tiene que haber gozo en nuestro corazón de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y ahora de ese gozo, de esa alegría tenemos que alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Que haya cántico nuevo en nuestra boca. El cántico viejo era lo que cantábamos en el mundo y para el mundo, pero ahora lo hacemos para la gloria y la honra de Dios. Y cuando estas tres cosas suceden, tenemos ese balance espiritual. Cuando hay solamente doctrina y obras, se nos olvida esa parte del gozo y es necesario que usted y yo podamos gozarnos en el Señor.
Cuando hay obras y gozo, podemos olvidarnos de la doctrina. Estamos trabajando tanto en la obra de Dios, estamos teniendo tanto gozo y nos envolvemos en las alabanzas, pero no sabemos qué quiere decir Juan 3:16. Por eso es bien importante que usted y yo podamos entender estos tres aspectos. Cuando tenemos el gozo y la doctrina, podemos olvidarnos de las obras. Y aquí es bien importante que podamos seguir y moviéndonos en estos tres aspectos, porque dentro de ellos vamos a conocer la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que lo conozcamos a Él, que obremos por Él y que podamos gozarnos en Él. Así que cuando hablamos de doctrina, tenemos que enfocarnos en ciertas cosas para entender un poquito más a lo que nos referimos acerca de la doctrina. Cuando conocemos la Biblia, cuando entendemos la Biblia, cuando vamos leyendo la palabra de Dios, eso viene a darnos ese conocimiento y por lo tanto el conocimiento nos da la sabiduría. La sabiduría viene por medio de la observación. Por ejemplo, yo no sé hacer pan, pero puedo llegar a ser un experto y ser sabio en hacer pan. ¿Y cómo comienzo primero? Viendo. Veo cómo preparan la harina, le ponen los huevos, le ponen todos los ingredientes, baten todo esto, lo ponen en las bandejas, lo meten al horno. Es una observación. Entonces tenemos que observar. Cuando usted y yo en nuestra vida cristiana venimos en el mundo, lo primero que hacemos es llegar a la iglesia y nos sentamos y empezamos a observar. Alguien abre el servicio, alguien predica, alguien canta, alguien hace esto y empezamos todos a observar. Luego viene la experiencia y volviendo otra vez al pan. Ya vi cómo hicieron el pan, vi algunos videos o tal vez estuve presente con alguien que lo hizo. Ahora viene la experiencia. Ahora yo soy el que tengo que vaciar la harina. Yo soy el que tengo que batir la harina con los huevos. En la iglesia es lo mismo. Ahora viene mi experiencia. Yo paso al altar, comienzo a orar. No sé cómo hacerlo, pero estoy observando, estoy viendo, estoy leyendo la palabra de Dios. Y ahora yo lo estoy experimentando, comienzo a aplaudir, comienzo a cantar los cánticos, me los aprendo, los memorizo y empiezo a observar y a experimentarlo. Y el tercer paso es la reflexión. Yo llego y empiezo a reflexionar, mira cómo pasó esto, cómo sucedió esto. Volviendo al pan. Ahora yo vi primeramente, tuve la observación, luego vino la experiencia que yo mismo lo hice, yo medí la harina, yo medí los huevos, lo metí al horno y de repente me quedó crudo el pan. Y ahora viene la reflexión, ¿qué pasó aquí? Tal vez poco tiempo en el horno, tal vez le metí más leche, tal vez le faltó esto, tal vez le faltó el otro, o de repente lo experimento de otra forma y resulta que se me quemó. Y ahí viene la reflexión, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Entonces comienzo en la observación, la experiencia, la observación, la experiencia y la reflexión. Y esto me viene a dar a mí después ese conocimiento vasto. Lo mismo sucede en la iglesia. Uno viene, escucha la palabra de Dios, se goza en las alabanzas, en la oración y en todas las cosas que conllevan un servicio eclesiástico, todo lo que se lleva y lo que se hace dentro de la iglesia. Y luego viene mi experiencia. Yo trato de meterme en la educación cristiana, en la alabanza, en el aprendizaje, y luego me siento, viene la reflexión, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que la palabra de Dios viene y nos dice a nuestro corazón, y llega ese conocimiento, y uno dice, wow, esto es, así es, y llega uno a la conclusión, la observación, la experiencia, la reflexión, y la conclusión, y eso le da a uno sabiduría. De tal manera que cuando pasan los años y uno está en la iglesia, han pasado 5 años, 10 años, y llegan personas nuevas, uno los entiende, uno los comprende, porque ha pasado esa experiencia, esa reflexión, esa observación, ese conocimiento para ayudar a otros. Y entonces, ahora sí, podemos darle un consejo a alguien. ¿Por qué? Porque ya somos sabios.
Ya pasamos por la observación, ya pasamos por la experiencia, ya pasamos por la reflexión, ya tenemos el conocimiento y entonces podemos aconsejar a alguien porque ya Dios nos dio esa sabiduría. En eso consiste la sabiduría, de poder observar lo que dice la palabra de Dios, de poder experimentar lo que dice la palabra de Dios, en poder reflexionar lo que dice la palabra de Dios y llegar a ese conocimiento y poder dar esa palabra de conocimiento, esa palabra de sabiduría, que uno concluye que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia y cómo Dios obra en nuestras vidas. Vamos a Salmos allá en el capítulo 37 y el verso 30 y el verso 31 dicen: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Y eso lo hace cuando tiene la sabiduría. Entonces la sabiduría es muy importante, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es bien importante la doctrina. Otra palabra importante que necesitamos estudiar aquí es la inteligencia. Cuando nosotros estábamos en el mundo, caminábamos conforme a los rudimentos del mundo, y el mundo tiene sus propios conocimientos, pero en la palabra de Dios hay un nuevo conocimiento, hay una nueva manera de vivir, y por lo tanto necesitamos conocer el carácter de Dios. Y cuando tenemos esa sabiduría y nos empezamos a introducir en la palabra de Dios, Dios nos viene a dar esa inteligencia espiritual, que es la facultad de comprender. Cuando estábamos en el mundo, leíamos la Biblia y no la entendíamos, no la comprendíamos, porque necesitábamos tener el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos quita la venda de los ojos y de la mente y del corazón, y ahora podemos entenderla. Y cuando tenemos esa facultad de comprender la palabra de Dios, es porque nos está dando esa inteligencia. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Cuando estábamos en el mundo, en vez de solucionar problemas, nos metíamos en más problemas. Pero ahora que tenemos el conocimiento de Dios, tenemos la facultad de comprender su palabra, la capacidad de resolver esas situaciones, porque ahora el Señor nos adiestra, nos enseña cómo resolver problemas a través de su palabra. Cómo podemos resolver situaciones a través de la guianza de su Santo Espíritu. Antes respondíamos con golpes, antes respondíamos de una forma agresiva o con enojo, pero ahora respondemos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Respondemos con amor, respondemos con sabiduría, respondemos con el conocimiento de su santa palabra, y eso nos ayuda a nosotros a poder ser mejores cristianos. Tener inteligencia es tener la habilidad o la destreza para realizar algo. Cuando venimos del mundo y venimos a la iglesia, si nos dicen predica la palabra de Dios, obviamente no podemos, no tenemos la habilidad, ni mucho menos tenemos la destreza, porque nunca lo habíamos hecho, porque no tenemos el conocimiento. ¿Puedes cantar un cántico para el Señor? No, tampoco podemos, porque no tenemos esa habilidad, no tenemos esa destreza, pero a medida que venimos a la iglesia, a medida que tenemos ese conocimiento, a medida que tenemos la experiencia a través del tiempo, se nos viene a dar esa sabiduría, y ahora tenemos ya la inteligencia, y Dios nos viene a dar la habilidad. Además de eso, Dios nos puede dar un don, y después de cierto tiempo, después de 1 año, 2 años en la iglesia, ya tiene la observación, ya tiene la experiencia, ya tiene el conocimiento, ahora puede empezar a dar sus primeros pasos. Dios le va a dar la habilidad, la destreza para realizar algo. Le está dando ya la inteligencia necesaria que se necesita para poder ser una persona que sirva en la obra del Señor. Y quisiera que fuésemos a Job en el capítulo 28, Job 28, en el verso 28. Y dijo al hombre:
He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Se fija, la habilidad, la destreza para realizar algo. Y la palabra de Dios nos enseña cómo vivir una vida en gozo, cómo vivir una vida en armonía. Y cuando vemos caos, cuando vemos tumultos, cuando vemos situaciones fuera de control, la inteligencia que se nos ha dado a través de la palabra de Dios nos dice: apartémonos del mal. Y la sabiduría nos dice: tenemos que tener temor a Dios, porque hemos observado, hemos experimentado, ahora tenemos el conocimiento y sabemos el carácter de Dios, qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios le desagrada. Y por lo tanto, tenemos esa sabiduría ahora para poder proceder de acuerdo a su santa palabra. Y la inteligencia, esa facultad de comprender, nos hace decir: apártate del mal. No necesitas involucrarte en el mal, no necesitas involucrarte en el pecado. Apártate del pecado, apártate del mal, apártate del chisme, apártate del pleito y hazte un lado, porque tú eres diferente, tú eres un hijo de Dios. Se fija, para eso necesitamos conocer la doctrina, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, todo lo que concierne a la palabra de Dios, y eso nos va a hacer sabios a nosotros en nuestra vida con el Señor. Ahora quisiera que abriera su Biblia allá en Efesios, en el capítulo 4, del verso 11 en adelante. Aquí en este verso 4 se nos enseña acerca de la unidad del Espíritu y cómo Cristo Jesús vino a dar dones o regalos a los hombres, y todo tiene una finalidad, y vamos a ver esta finalidad: es llegar a tener ese conocimiento, la doctrina de la cual estamos hablando, que nos va a capacitar en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Y cuando llegamos al capítulo 11 dice esto: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Y él mismo está hablando acerca de Cristo Jesús. Es decir, la obra de la iglesia recae sobre una sola persona, y este es Cristo Jesús. Acuérdese que Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia, nosotros, los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, solamente somos el cuerpo de Cristo Jesús, porque Él es la cabeza, Él es el dueño, Él es el que está en control de la iglesia. La iglesia es suya, la iglesia no es del hombre, la iglesia no es del gobierno, la iglesia no es una institución privada, la iglesia es de Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice: y Él mismo, es decir, Cristo Jesús. Y Dios está empoderando a la iglesia. Por eso Cristo Jesús, una de las últimas palabras que dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Dios aquí está dándole toda la autoridad a el Hijo, que es Cristo Jesús. Y ahora Cristo Jesús está empoderando a la iglesia, y lo que hace es levantar personas, levantar siervos que sirvan, que adiestren al servicio de la iglesia, para que todos lleguemos al conocimiento de Cristo Jesús. Se necesita un trabajo específico dentro de la iglesia para que la iglesia vaya creciendo, para que la iglesia tenga el conocimiento, que la iglesia tenga esas fuerzas necesarias, esa sabiduría, esa inteligencia para hacer lo que tiene que hacer en este caminar aquí en la tierra. Por eso Cristo Jesús es el que establece todas estas cosas. Él estableció los cargos. Nadie se puede levantar y decir: oh, yo me voy a ser pastor, yo me voy a ser apóstol. No, es Cristo Jesús el que se encarga
de levantar y adiestrar y empoderar a los miembros de la iglesia para que sean más efectivos en su obra. Y esta es la obra de Jesús. Son obra de Jesús. Todos estos ministerios, todos estos dones que van a funcionar dentro de la iglesia para que la iglesia tenga ese conocimiento debido y que podamos llegar a entender y a conocer mejor el plan de Dios. No es una obra del hombre. Cuando el hombre toma control dentro de la iglesia es un desastre. Cuando Cristo Jesús es el centro de la iglesia, todo va a correr bien. Cuando hay un fluir de Espíritu Santo dentro de la iglesia, todo va a correr bien. Pero cuando es el fluir del hombre, es cuando se destruye la iglesia, cuando se destruye la obra de Dios. Tenemos que recordar que la iglesia es una institución divina, no es una institución privada, no es una institución de gobierno, es una institución divina. Dios en Cristo Jesús obrando dentro de la iglesia. Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y tiene que quedar bien en claro que no es en ninguna manera la iglesia una institución del hombre. No permitamos que el hombre se venga a apoderar de la iglesia, sino que Cristo Jesús sea el Señor de la iglesia, que su Santo Espíritu fluya a través de la iglesia, que haya ese conocimiento a el pueblo de Dios, porque a través de el conocimiento, a través de el conocer la palabra de Dios, vamos a tener esa libertad, vamos a poder caminar hacia adelante. Por eso él mismo a unos constituyó apóstoles. Apóstol quiere decir el que va en pos de. Ha sido llamado por Cristo Jesús. Y hoy usted se va a dar cuenta que hay mucha apostolitis alrededor de muchas iglesias. Pero ¿quién los puso a ellos como apóstoles? Y cuando vemos la santa palabra de Dios, Cristo Jesús, Él llamó y levantó a los apóstoles. A cada uno personalmente fue y los llamó y los hizo apóstoles. A cada uno de ellos, a Juan, a Pedro, a Mateo, a todos ellos, a cada uno de ellos. Y a Pablo, Cristo Jesús mismo se le apareció y él dice: yo soy el último de todos. Y por eso tenemos que respetar el apostolado, porque es en pos de. El apostolado son líderes, especialmente fueron líderes de la iglesia primitiva. En ellos quedó prácticamente toda la carga después de que Cristo partió para estar en el cielo. Ellos se quedaron aquí en la tierra y fueron los que llevaron la carga de la iglesia y poder llevar el evangelio. Los apóstoles fueron esos embajadores especiales que pudieron llevar la palabra de Dios. Y Dios los inspiró para escribir estas cartas. Por ejemplo, tenemos al apóstol Pablo, que escribe muchas de las epístolas. A Juan, el apóstol amado. A Pedro, a Mateo, y así sucesivamente podemos ver la vida de estos apóstoles que proveyeron un fundamento, el fundamento de los apóstoles. Y no meramente que sea el fundamento de ellos, pero están siendo inspirados por el Espíritu de Dios para poner el fundamento en la iglesia. Si usted quiere decir, bueno, ¿cómo puedo yo vivir mi vida cristiana? Comience a leer las epístolas, porque las epístolas es el día de hoy, todos los días. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Las epístolas que se escribieron por medio de los apóstoles, Dios los levantó. Por eso aquí dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros constituyó profetas. Y es muy importante el ministerio del profeta dentro de una iglesia, porque el profeta es aquel que es enviado de parte de Dios y trae la palabra que Dios le ha dado. Y es muy importante este ministerio, porque el profeta no se levantó un día y pensó y dice: bueno, a ver qué le llevo a la iglesia, a ver qué le digo a la iglesia. No sucede así, no es así. Es Dios
inspirando a estos hombres o mujeres para llevar esa palabra, para llevar ese mensaje de aliento, para llevar esa comunicación que Dios quiere que la iglesia tenga. Y aquí, por eso necesitamos tener ese espíritu de discernimiento, si es realmente el hombre que está hablando o es Dios el que está trayendo ese mensaje a través de esa persona. El profeta trae la profecía bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Debe ser el Espíritu Santo de Dios el que traiga ese mensaje y que no sea el hombre que se levantó un día y pensó algo y decirlo a la iglesia. Y por eso la iglesia necesita tener ese espíritu de conocimiento, ese espíritu de inteligencia, ese espíritu de discernimiento para poder discernir si el que está hablando de parte de Dios o está hablando de parte de su propia persona. Pero cuando es un profeta verdadero, cuando es profecía de Dios, es porque nos viene a revelar. Y ese es el trabajo del profeta, revelar algo de parte de Dios, algo que usted y yo no entendíamos, no estábamos claros en algo, y Él lo viene a revelar. O tal vez estábamos pasando por alguna dificultad, algún problema, y Dios levanta a alguien como profeta y nos viene a dar esa revelación, nos viene a decir así y así están las cosas y así se van a arreglar. Dios por eso manda a estos hombres o a veces mujeres para revelar su palabra. El profeta también puede venir a exhortar a la iglesia o a una persona en particular. A veces hay situaciones que están pasando dentro de la iglesia y Dios envía a su profeta. Dios envía esa palabra de exhortación para levantar el espíritu de las personas, porque a veces el espíritu de la persona o de la iglesia se apaga y lo que hace la profecía es exhortar, es levantar y traer ese conocimiento de parte de Dios por medio de la exhortación, por medio de la revelación de su Santo Espíritu. Y se fija, Cristo Jesús viene a hacer estas cosas en una persona. La profecía también nos sirve para amonestarnos. A veces hay problemas o situaciones difíciles dentro de una familia, dentro de una persona o dentro de la iglesia. Y Dios que conoce todas las cosas, Dios que nos ama sobre todas las cosas, trae la palabra y nos amonesta. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos permitiendo eso? Porque Dios quiere que usted y yo tengamos el debido conocimiento para poder obrar en él. Porque el día que nos salimos de balance, nos vamos hacia la izquierda o nos vamos hacia la derecha, estamos ofendiendo a Dios. Podemos ofender a su Santo Espíritu, podemos ofender la obra de Cristo Jesús. Y por eso cuando viene el profeta, cuando viene la profecía, nos revela o nos exhorta o nos amonesta. Para de hacer esto, para de hacer lo otro. ¿Se acuerda cuando el rey David pecó? Dios levantó al profeta Natán. Natán quiere decir el enviado de Dios. Y Natán le reveló y le exhortó y le amonestó al rey David para que David corrigiera su error. Y David corrigió su error. Por eso Cristo Jesús es cuidadoso con su iglesia y Él levanta profetas o manda profecía para revelar, para exhortar o para amonestar. Y esto debe de ser conforme a su santa palabra de Dios. No debe de ser algo extra o fuera de, es dentro de el contexto de la palabra de Dios. También Cristo levantó a otros como evangelistas. Y ese trabajo de evangelista es muy importante dentro y fuera de la iglesia, porque estos son mensajeros de las buenas nuevas. ¿Somos todos evangelistas? No. ¿Son todos pastores? No. ¿Son todos profetas? No. Dios levanta
Él sabe a quién, cómo, cuándo y dónde. Y cuando levanta a un evangelista, le pone en su corazón el deseo de predicar la palabra de Dios. Es un don específico de predicar la palabra de Dios. La persona siente ese deseo, ese anhelo de predicar la palabra de Dios. No quiere estar sentado, necesita levantarse, necesita compartir la palabra de Dios. Dios obrando, Cristo Jesús levantándolo como profeta, como evangelista para llevar esa palabra. Y es un trabajo arduo porque tiene que ir de lugar en lugar. El evangelista no se queda sentado en un solo lugar. El trabajo del evangelista es precisamente la evangelización, ir de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, y él va pregonando la palabra de Dios, el conocimiento de Dios que está siendo llevado a otros lugares donde nunca ha sido predicado el evangelio, o donde tal vez ya fue predicado el evangelio, pero se necesita al evangelista que lleve esa palabra, porque muchas veces, hermano, lo que hace el evangelista puede reprender. Necesita tener ese don de la reprensión, porque a veces se levantan espíritus y el evangelista necesita estar preparado para reprender a esos espíritus malignos que se levantan. El evangelista lo que hace también tiene el don de redarguir. Cuando una iglesia recibe a un evangelista que viene de afuera, a un predicador que viene de afuera, y el evangelista predica la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, y la iglesia fue redarguida, el oyente fue redarguido, y cuando él hace el llamamiento, es fácil levantar la mano. ¿Qué quiere decir la palabra redarguir? Redarguir quiere decir quitar algo erróneo de nuestra mente, quitar algo erróneo y establecer la verdad de su santa palabra. Y cuando viene el evangelista y trae una predicación, todos somos redarguidos o podemos ser reprendidos. Y entonces viene el avivamiento en la iglesia, viene el crecimiento en la iglesia, viene el conocimiento en la iglesia. Y ese es el trabajo que se necesita dentro de la iglesia. A otros, dice, los levantó como pastores. Y esto de pastores quiere decir los que están a cargo de un rebaño. El trabajo del evangelista y el pastor son totalmente diferentes, y del maestro totalmente diferentes, porque el evangelista va de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. Él no se queda estable en un solo lugar, pero el pastor sí. Él está a cargo de esa congregación, está a cargo de esa iglesia, trae el alimento a esa iglesia, ve por el bienestar de esa iglesia, apacienta todo lo que sucede dentro de la iglesia local. Él es el responsable por traer el alimento, por ver que todo esté corriendo bien dentro de la iglesia, lo que sucede alrededor de la iglesia. Y ese es el trabajo del pastor, traer ese alimento, prepararse para poder alimentar al rebaño que Dios le ha dado a su cargo. Y eso consiste también en instruir. El pastor debe de instruir a sus ovejitas, a su rebaño, porque de ahí van a salir los futuros líderes, de ahí van a salir otros pastores, de ahí van a salir evangelistas, de ahí van a salir profetas, de ahí mismo van a salir maestros, de ahí van a salir aquellos que van a servir en la obra de Dios. Y por eso es bien importante que el pastor se asegure de que están siendo apacentados, que están siendo alimentados, que están siendo instruidos, porque están viendo por el bien de todo el rebaño, que haya una multiplicación. Y cuando eso sucede, vemos que hay bendición de parte de Dios. A otros instituyó como maestros, y aquí terminan los 5 ministerios que hay. Y los maestros son precisamente aquellos que se dedican a la enseñanza de la palabra de Dios. No son pastores, pero son maestros. Están en la iglesia local y están enseñando a grupos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, o como quieran
quebrarse los grupos dentro de la iglesia y se levanta alguien, Dios lo levanta, Dios lo instruye y le da esa palabra para que pueda alimentar, instruir a ese grupo de personas que se le fue dado, y ellos son precisamente los maestros. Ellos vienen a edificar prácticamente aquel grupo que está abajo de ellos, vienen a dar esa formación en su educación cristiana a este grupo de personas, y para eso es que sirven los maestros. Se fija cómo Dios es cuidadoso en todo esto dentro de la iglesia para que la iglesia tenga el conocimiento. El maestro también en un momento específico puede exhortar a alguien, puede exhortar a un alumno, puede exhortar al grupo, incluso puede exhortar a toda la iglesia. Los maestros ilustran a los alumnos, se gozan cuando el alumno llega a ser más que el maestro, porque este es el propósito, que el alumno pueda crecer espiritualmente, que el alumno pueda ser hábil también para obrar en la obra de Dios, que no se quede simplemente como un espectador, pero se necesita habilitarlo para que llegue a ser alguien en la obra de Dios. Efesios 4:12, vamos a seguir. ¿Para qué sirven todos estos ministerios? Sirve, dice, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar. Esa palabra perfeccionar quiere decir tener mejores cualidades. Cuando una persona está aprendiendo cierto trabajo, cierto oficio, es inútil, no sabe, no tiene el conocimiento, pero alguien lo instruye, alguien lo enseña y empieza a, en este caso es, alguien no sabe usar una pistola o un rifle, pero poco a poco empieza a apuntar y hasta que le pega al blanco, hasta llegar a perfeccionar lo que está aprendiendo. Dentro de la iglesia es lo mismo, se trata de que todos lleguemos a ser perfectos, y por eso están todos estos ministerios, para que la iglesia pueda llegar a ser perfecta, llegue a tener ese conocimiento. Perfeccionar quiere decir acabar enteramente una obra, no dejarla a la mitad, pero acabarla. Y eso es lo que Cristo Jesús hace en nuestras vidas. Cuando usted y yo nos dejamos perfeccionar por Cristo Jesús, vamos a llegar muy alto, vamos a llegar muy lejos. Pero hay personas que no se dejan manejar por Cristo Jesús, ni mucho menos por su Santo Espíritu. A mí nadie me dice nada, ni mis padres pudieron conmigo, menos el pastor, menos el maestro de escuela dominical. Ándele pues, y entonces por eso se quedan como se quedan. Pero la perfección es acabar enteramente una obra, mejorar algo con excelencia. Se está perfeccionando algo, y eso es lo que está haciendo Cristo Jesús en nuestras vidas, a través del maestro, a través del pastor, a través del evangelista, a través de un profeta o a través de sus apóstoles que escribieron su santa palabra. Y cuando usted lee los fundamentos de la palabra de Dios y los atesora, usted llega a ser sabio, usted llega a tener ese conocimiento, esa excelencia de la palabra de Dios. Sáltese un par de hojas para adelante y vamos a ir a Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, nuestras vidas son imperfectas todavía, y Cristo Jesús, que comenzó esa obra en nosotros, la perfeccionará hasta que usted y yo seamos alzados en el rapto o muramos, lo que ocurra primero. Entonces, nuestras vidas están bajo construcción, estamos siendo perfeccionados todos los días. Volvamos otra vez las dos hojas para atrás, allá en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos a la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Para la edificación. Usted y yo necesitamos ser edificados. Nos hacen falta puertas, nos hacen falta ventanas, nos hace falta el techo, nos hace falta una pintura. Y el que hace esa obra en nosotros es Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu. Y para eso están estos 5 ministerios que nos vienen a perfeccionar, a edificar. Y Él es el que viene a construir en nosotros. Nosotros veníamos como un material bruto del mundo y Él comenzó a nosotros a labrarnos como piedras y empezó a hacer de nosotros piedras bonitas y nos empezó a establecer dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, para llegar a ser un edificio bien completo. Para la edificación, cuando alguien está edificando a alguien, está inculcando. Por ejemplo, un maestro está edificando a los niños desde que son chiquitos, les está inculcando, lávense las manos, antes de la clase tienen que entrar callados, hagan silencio, pongan atención. ¿Qué es lo que está haciendo el maestro ahí? Inculcando, edificando a los niños, de tal manera que los niños ya en 4 semanas que están yendo constantemente a la escuelita, ya saben lo que tienen que hacer. ¿Por qué razón? Porque el maestro los está inculcando a llegar a hacer algo. En la iglesia sucede exactamente lo mismo. Alguien tiene que inculcarnos, alguien tiene que enseñarnos, alguien tiene que tomar ese tiempo para venir a edificarnos en el cuerpo de Cristo Jesús. Edificar quiere decir dar un buen ejemplo. Yo puedo edificarlo a usted sin predicar, sin hablar, simplemente un buen ejemplo. ¿Qué diría la iglesia si el pastor viene todo desfachatado, con el pelo todo revuelto, sin corbata, con un zapato sí y otro zapato no, con un calcetín de un color y otro calcetín de otro color? ¿Qué diría la iglesia del pastor? El pastor no está dando un buen ejemplo. Y cuando estamos dando un buen ejemplo, estamos edificando. ¿Se fija por qué es importante ser un buen líder? Porque el líder es el que pone el ejemplo. Si usted quiere ser un buen líder, necesita edificar su persona, su vida ahora mismo para ser un buen ejemplo. Edificar quiere decir infundir a alguien una obra de virtud. Que haya virtud en una persona, que pueda conducirse bien delante de todos, delante de la congregación, delante de su familia, y eso es lo que viene a ser en nuestras vidas. Vamos a Corintios, allá la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3. Corintios capítulo 3, verso 11 en adelante, porque dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Entonces, para poder edificar se necesita el fundamento de Cristo Jesús. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y a la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Por eso, cada cristiano, su fundamento tiene que ser Cristo Jesús, la palabra de Dios. Ese debe de ser el fundamento. Y luego cada quien va a edificar. Si alguien va a edificar con piedras, con ladrillos, a la hora del fuego, la piedra va a permanecer ahí, el ladrillo va a permanecer ahí. Pero si alguien edificó con hojarascas, con hojas de palmera, con ramas secas, cuando venga el fuego, ¿qué va a quedar ahí? Absolutamente nada. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, de que nuestras vidas estén edificadas bajo la roca que es Cristo Jesús. Que usted y yo seamos rocas, piedras vivas, y que cuando venga el fuego, cuando venga la prueba,
podamos estar todavía de pie. Por eso es muy importante el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos otra vez a Efesios en el capítulo 4, verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Usted y yo le pertenecemos a Cristo Jesús. El propósito primordial de la iglesia es ser perfeccionados, porque la cabeza es Cristo y Él es perfecto, por lo tanto Él necesita también un cuerpo perfecto. Él nos está edificando, Él nos está perfeccionando, Él nos está completando, porque no estamos completos todavía. Necesitamos seguir madurando en la obra de Cristo Jesús. Es bien importante que usted y yo maduremos en Cristo Jesús, que no nos quedemos como niños fluctuantes, pero que podamos crecer en la palabra de Dios, ser habilitados en la obra a la que se nos está presentando, porque Él es el que abre puertas, pero usted y yo somos los que tenemos que caminar. Y cuando eso sucede, cuando viene la perfección, la completura, la madurez y la habilidad para nosotros los santos, esto es para el ministerio, para la obra del ministerio. Y entonces cuando venimos a Cristo Jesús, venimos ignorantes de la palabra, ignorantes del conocimiento, pero pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, usted y yo fuimos llamados para ser maestros, para ser profetas, para ser evangelistas, para ser pastores, para ser maestros, para ser líderes, para tener una función dentro de la iglesia. ¿Y para qué sirve esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos, toda la iglesia. La meta aquí de la obra de Cristo Jesús es la unidad espiritual. Tenemos esa unidad espiritual porque de otra manera nos vamos a salir de balance. Nos vamos a ir para un lado, para otro, o nos vamos a salir de los propósitos de Dios. Y lo importante aquí es que alrededor de todos haya una fe común, una unidad en el cuerpo de Cristo Jesús, que todos estemos unidos, que todos estemos en un mismo sentir, que todos podamos hacer lo mismo en Cristo Jesús y del conocimiento de el Hijo de Dios. Que todos lleguemos al conocimiento de Cristo Jesús, que no solamente vengamos a calentar una banca, pero que sepamos cuál es mi función dentro de la iglesia, qué es lo que debo yo funcionar y hacerlo correctamente dentro de la iglesia. Si usted ya tiene 1 año, 2 años en el evangelio y no está haciendo nada, preocúpese, porque usted necesita salir ya y empezar a poner por obra el conocimiento de la palabra de Dios. Si ya tiene 10 años y no está funcionando dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, es para preocuparse más. Necesitamos obrar, porque hemos sido perfeccionados apropiadamente para desarrollarnos dentro y fuera de la iglesia y que alcancemos especialmente una mayor madurez en nuestras vidas, que seamos ya maduros en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que digamos, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Es Cristo Jesús. Jesús es la medida perfecta. No nos comparemos con nadie más dentro de la iglesia. Si usted se quiere comparar, compárese con Cristo Jesús. ¿Dónde estoy? ¿A dónde le llego? ¿Le llego a la cintura? ¿Le llego al hombro? ¿O dónde estoy conforme a Él? Y cuando nos damos cuenta que estamos bajos en estatura, vayamos otra vez al conocimiento de la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a dar sabiduría, ella es la que nos va a dar la inteligencia, ella es la que nos va a dar habilidades. Y como seres humanos, usted y yo, a veces tendemos a envejecer y nos damos cuenta de que necesitamos madurar en el Señor, que no importa qué edad tengamos, pero que necesitemos
madurar en Cristo Jesús, que podamos llegar a ese conocimiento, a esa estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. En Él no vamos a ver engaño, en Él no vamos a ver mentira, en Él no vamos a ver pecado, en Él no vamos a ver ninguna imperfección, y por eso tenemos que medirnos a Él hasta llegar a esa medida, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. La plenitud es estar completo, estar lleno, estar satisfecho. Ya no tengo más que aprender, no tengo más que hacer, ya lo tengo todo, estoy lleno, estoy en la plenitud. Y mientras estamos en este mundo, vamos a seguir caminando, estamos creciendo de fe en fe, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Así que busquemos la gloria de Cristo Jesús, busquemos la plenitud de su conocimiento, hasta que usted y yo lleguemos a la estatura de aquel varón perfecto, que podamos llegar a ese conocimiento de su santa palabra de Dios, que podamos ponerlo por obra y que nos gocemos en lo que somos en Cristo Jesús. Busquemos pues el conocimiento de su palabra y encontraremos el balance espiritual que es en Cristo Jesús. Que tengamos el conocimiento, las obras y el gozo de su Santo Espíritu, y que podamos movernos dentro de la voluntad de Dios. Incline su rostro, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Gracias te damos porque en ti, Señor, podemos tener paz. En ti, Señor, podemos encontrar, mi Dios, ese gozo que el mundo no puede dar. Ayúdanos, Señor, a tener el conocimiento tuyo para llegar a ser perfectos, Padre, a la estatura de aquel varón perfecto que es Cristo Jesús. Ayúdanos en este caminar contigo, ayúdanos como iglesia, como siervos tuyos, como servidores tuyos, Señor. Bendice a cada persona, especialmente de aquellos que nos están viendo a través de los medios sociales. Levanta, Señor, ahí en estos hogares, levántalos como profetas, levántalos como evangelistas, levántalos como maestros, levántalos como pastores, Señor, para que todos podamos llegar hasta la unidad perfecta, Señor, de la cual tú buscas de cada uno de nosotros. Ayúdanos, bendícenos, Padre, y nosotros tendremos el cuidado de darte a ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero levantar mi voz, yo ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y
Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz y ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, y toda la gloria, la honra